Mi suegra convenció a mi esposa de que la casa de $3 millones que heredé de mi abuelo era un activo del matrimonio y que me podían quitar la mitad, pero les tengo una sorpresa. Soy Andrés, tengo 41 años, soy hombre, y crecí en una familia que, bueno, sabía lo que era trabajar duro. Mi abuelo Ernesto llegó a este país sin nada, sin contactos, sin dinero, sin idioma, construyó su negocio de la nada, ladrillo por ladrillo, durante 40 años. Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, y él nunca volvió a casarse, sí, nunca. Mi abuelo tenía una sola regla en la vida, y era esta: si quieres algo, trabájalo tú mismo porque nadie te lo va a regalar. Esa regla la aplicó con todo el mundo, incluyendo sus propios hijos. Cuando murió dejó propiedades, negocios, y una casa valuada en $3 millones. Esa casa era su orgullo. La había construido con sus propias manos en los años 70, y me la dejó a mí, su único nieto que nunca le pidió nada. No era el tipo de nieto que visita al abuelo solo en Navidad, lo visitaba todos los fines de semana. Le ayudaba con el negocio desde los 15 años. Aprendí contabilidad básica porque él me enseñó sentado en esa misma mesa de la cocina donde ahora tomo mi café. Cuando cumplí 18 años me dijo: Andrés, tú eres el único de esta familia que entiende que el dinero no cae del cielo. Eso me lo dijo mirándome a los ojos, con esa seriedad que tenía él para las cosas importantes. Estudié administración de empresas, monté mi propio negocio de distribución a los 29 años. Y para cuando me casé con Daniela tenía un negocio estable, ahorros propios, y la casa de mi abuelo libre de cualquier deuda. Mi suegra lo sabía, mi esposa lo sabía, su familia entera lo sabía. Daniela y yo nos casamos cuando teníamos 33 años los dos. Los primeros 2 años fueron buenos, tranquilos, sin grandes problemas, pero en el tercer año empezaron las conversaciones raras. Su mamá, doña Carmen, empezó a aparecer más seguido en nuestra casa, siempre con un comentario, siempre con una opinión, siempre con una sugerencia sobre cómo debíamos manejar nuestra vida. Un domingo en la mañana Daniela me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me dijo: Andrés, la casa de tu abuelo es de los dos, ¿verdad? Le dije que no, que esa casa era mía antes de que nos casáramos, que era una herencia directa, que no tenía nada que ver con el matrimonio. Me miró como si yo estuviera diciendo algo absurdo. Esa noche su mamá llamó por teléfono. Doña Carmen le explicó a Daniela que según ella, todo lo que uno tiene cuando se casa entra automáticamente al patrimonio conyugal, que yo era un egoísta, que si de verdad amaba a su hija no tendría ningún problema en poner la casa a nombre de los dos, que la casa valía 3 millones y que legalmente la mitad era de Daniela. Lo más absurdo de todo era que doña Carmen no era abogada, no era jueza, no tenía ningún título legal, pero hablaba con una seguridad que cualquiera le habría creído, y Daniela le creía todo lo que su mamá decía era la verdad absoluta. Yo intenté explicarle que una herencia personal no es lo mismo que un bien adquirido durante el matrimonio, que hay una diferencia legal enorme, pero doña Carmen ya le había metido la idea en la cabeza y no había forma de sacarla. Para ellas yo era el malo de la historia por querer proteger lo que mi abuelo me había dejado con tanto sacrificio. Mi hermano mayor Ricardo es abogado, no ejerce, trabaja en el sector privado, pero estudió Derecho y sabe leer un contrato mejor que nadie. Le conté lo que estaba pasando una noche mientras tomábamos cerveza en el garaje. Se quedó callado un momento. Me miró, y me preguntó una sola cosa. Me dijo: ¿cómo dejó la casa tu abuelo en el testamento? Le dije que me la había dejado directamente a mí, que había un testamento notariado y todo. Sonrió, me dijo: Andrés, ve a buscar ese testamento esta semana y llévalo a un abogado especialista en bienes raíces. No me explicó por qué, solo me dijo eso. El lunes siguiente fui a buscar los documentos de mi abuelo. Entre todos esos papeles encontré algo que nunca había leído con atención. Mi abuelo no solo me había dejado la casa en el testamento, sino que años antes de morir había constituido un fideicomiso personal a mi nombre. Un fideicomiso de protección patrimonial. Llamé a Ricardo inmediatamente. Cuando le leí el documento por teléfono se rió, me dijo: hermano, tu abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese viejo era más listo que todos nosotros juntos. Un fideicomiso de protección patrimonial significa que la propiedad está en manos de un fideicomisario, no directamente en las mías. Eso la protege de reclamaciones de terceros, incluyendo reclamaciones conyugales. Mi abuelo lo había constituido 12 años antes de morir, mucho antes de que yo me casara. Eso significaba que cuando Daniela y yo nos casamos, la casa técnica y legalmente nunca entró al patrimonio del matrimonio porque nunca estuvo a mi nombre directo. Estaba en el fideicomiso. Ricardo me conectó con un abogado especialista, el doctor Morales, un hombre de 60 años que llevaba 30 años manejando casos de bienes raíces y derecho familiar. Le llevé todos los documentos, los revisó durante 2 horas frente a mí. Al final me dijo: Andrés, esta casa es suya y nadie se la puede quitar, ni su esposa, ni su suegra, ni ningún juez. Su abuelo hizo esto exactamente para esto. Sentí algo que no sé cómo describir. No era alegría exactamente, era algo más tranquilo, algo parecido a la gratitud. Mi abuelo había muerto 3 años atrás y sin embargo me estaba protegiendo desde el otro lado. Le dije al doctor Morales que procediera con todo lo necesario para tener la documentación lista. En 2 semanas teníamos un expediente completo, claro, sin ningún punto débil. Daniela y doña Carmen contrataron su propio abogado, un señor llamado licenciado Fuentes que aparentemente era conocido de la familia.
Me llamaron para una reunión en la oficina de Fuentes un martes por la mañana, llegaron seguras, convencidas, con esa actitud de quien ya ganó antes de que empiece el partido. Doña Carmen llegó con una carpeta, con papeles, con cara de quien sabe exactamente lo que va a pasar. El licenciado Fuentes empezó la reunión explicando que según el Código Familiar los bienes adquiridos antes del matrimonio pueden pasar a ser parte del patrimonio conyugal bajo ciertas condiciones. Yo lo dejé hablar. Cuando terminó mi abogado, el doctor Morales, tomó la palabra con una calma que yo nunca voy a olvidar, sacó el expediente del fideicomiso, lo puso sobre la mesa, y le explicó al licenciado Fuentes exactamente lo que significaba cada documento. El licenciado Fuentes leyó en silencio, doña Carmen lo miraba esperando que dijera algo favorable. Daniela tenía los brazos cruzados. Después de 5 minutos de silencio el licenciado Fuentes se volteó hacia doña Carmen y le dijo, señora, no hay base legal para ningún reclamo sobre esta propiedad. Doña Carmen abrió la boca para decir algo. El doctor Morales la interrumpió con una sola frase, con todo respeto, señora. Este fideicomiso fue constituido legalmente hace 12 años y es irrefutable. Doña Carmen cerró la boca. Daniela miró al piso, yo no dije nada, no hacía falta. El divorcio se firmó 4 meses después de esa reunión. Fue un proceso limpio, sin dramas adicionales. Porque ya no había nada que pelear. Daniela recibió lo que le correspondía del patrimonio que construimos juntos durante el matrimonio, que era lo justo, y yo no tengo ningún problema con eso. Lo que no recibió fue ninguna parte de la casa de mi abuelo. Doña Carmen dejó de aparecer en mi vida con la misma velocidad con que había aparecido. Curiosamente también dejó de hablar de leyes y de lo que le corresponde a quién. Resulta que cuando los documentos legales dicen otra cosa, las teorías de doña Carmen desaparecen solas. Hay algo que no mencioné antes y que me parece importante decir ahora. Cuando mi abuelo constituyó ese fideicomiso no me dijo nada. Nunca me explicó por qué lo había hecho ni me habló de eso, solo lo descubrí después de su muerte. Entre sus papeles, eso significa que él tomó esa decisión solo, sin pedirme opinión, sin avisarme, simplemente porque quería protegerme de algo que ni siquiera yo imaginaba que iba a pasar. Ese hombre que llegó a este país sin nada, que construyó todo desde cero, que nunca le pidió nada a nadie. Me dejó la herencia más grande que alguien puede dejar, no solo la casa, sino la certeza de que alguien pensó en mí incluso cuando ya no iba a estar. La casa sigue siendo mía. Entro por esa puerta y todavía huele a él. Así que yo les pregunto esto, si tu abuelo te deja algo que construyó con 40 años de trabajo, y alguien intenta quitártelo porque sí, tú cedes o peleas, déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, ya sabes qué hacer.